desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Para conocer los temas en profundidad, hacemos un alto y los analizamos en el siguiente informe. Continuamos en punto de partida aquí por la 1210 AM Radio El Libertador desde 33 Vergara para el mundo a través del www.ellibertador.com.uy. Nuevamente aquí en punto de partida con una columna más, una columna especial y algunas columnas que vamos a tener especiales con una participante nueva, aunque ya la conocen porque estuvo en Historia de Vida, Erika Jack, ya la conocen, así que ahora la vamos a estar presentando. Y bueno, como siempre, las vías de comunicación 091 99 1210, 091 99 1210, como en la radio, 1210 AM, bueno, 091 99 1210, más 598 si estás fuera del país, si quieres mandar algún mensajito, también lo puedes hacer a través de nuestras redes sociales, por Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde colgamos todos los contenidos. Es más, columnas como estas quedan colgadas así en YouTube para que les puedas pegar un repaso si hay algo que te interesó y no lo pudiste escuchar bien, o capaz que estás por ahí trabajando y estás escuchando simplemente la radio y querés volver a escucharlo, lo haces a través entonces de El Libertador Vergara en el canal de YouTube y ahí lo vas a encontrar. Pero vamos a hablar con la abogada Erika Jack. No la vamos a conocer tanto como su persona, sino que vamos a hablar de algunos temitas importantes. ¿Cómo estás, Erika? Buen día, Carlos, y muchas gracias por la invitación, como siempre. Un gusto que estés con nosotros. La verdad que es un placer poder tenerte aquí, poder conversar con vos, ya que vamos a hablar de algunos temas y vamos a empezar por un tema. Vos sos abogada, primero que nada, Sí, vamos a decir, sí, explicarle a la sí, gente sí. que vos sos abogada. Sí, sí. Tenés también un escritorio, ¿no? ¿Cómo es? Un estudio jurídico notarial. Muy bien, perfecto. Bueno, contanos un poquito. Vamos a hablar de acoso laboral. ¿Qué tema? Un tema muy espinoso. Le podríamos decir, para que sea el título mayor, abuso laboral o abuso en el mundo del trabajo. Es un tema muy espinoso, muy doloroso también para quien lo padece. Este tipo de situaciones, a veces uno tiene miedo de denunciarlas, ¿no? Bueno, esa es el gran, vamos a decir, lo que decís tú es la llave de la problemática de esta figura. Bien. Porque vamos a hacer un poquito de historia. Bien. En lo personal, pienso que el abuso en situaciones de trabajo o en el mundo laboral se ha dado desde que el hombre está caminando sobre el planeta. Y de eso, bueno, hay estudios que tocan otras ramas que en este momento no las vamos a desarrollar. Pero, ¿qué pasó? En el año 1998, la OIT, que es la Organización Internacional de Trabajo, hizo un estudio sobre violencia física en el mundo laboral. Y ahí ellos, ¿qué descubrieron? Descubrieron que la violencia física, pero física, estamos hablando de... Luego vamos a ir a desarrollar un poquito lo que son las otras variantes de esta violencia. Ellos se percatan de que la violencia física en el lugar de trabajo no responde a ningún patrón. No responde a patrones económicos, no responde a patrones culturales, a patrones etarios, a patrones geográficos, que es algo que se expande. Y a partir de ahí pusieron como el ojo de decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y cómo esto está influyendo en la vida del trabajo y del trabajador. Sí, claro. De todo el elenco que participa en una relación de trabajo.
Entonces, hacia el año 2001, el Parlamento Europeo emite una resolución de un informe sobre los trabajadores de la Unión Europea. Y ahí, ¿qué descubren? Descubren que 12 millones de trabajadores de la Unión Europea, Numerito, 4 ¿no? veces más la población que Uruguay, se sentían víctimas de acoso moral, Bien. o de acoso, o de abuso, o de algo de que no lo podían poner en palabras, como decías tú, Claro. que es difícil de expresar, que es difícil de manejar, que uno no sabe exactamente qué es lo que está pasando, pero sabe que algo está mal. Claro. Entonces, a partir de ahí es donde se pone el foco en estudiar las otras clases de violencia que existen en el mundo laboral, que no son tan, no rompen tanto a los ojos como la violencia física. Se empieza a estudiar que hay una violencia silenciosa, una violencia solapada, como una delgada línea roja entre lo que puede ser el poder de dirección que pueden tener y tienen los empleadores hacia los trabajadores. Entonces ahí se empieza a estudiar de otra manera. Entonces, a partir de ahí la OIT, quiero aclarar que la OIT es un organismo sumamente importante. Es el único organismo de las Naciones Unidas que es tripartito. Está compuesto por los gobiernos, por los empleadores y por los trabajadores. Entonces es de gran valor. Siempre está observando el mundo de trabajo, siempre está dirigiendo sus políticas para el mundo de trabajo. Y tiene unos 187 miembros. Entonces podemos decir que el observatorio de la OIT es válido, totalmente válido. Bien. Y bueno, y es también, como vamos a ver después muy por arriba, también sus normas pueden ser tomadas como fuente de derecho para nuestro país, ¿no? ¿Y cuándo estamos frente a un abuso laboral? ¿Cómo constatamos de que es un abuso laboral? Porque ahí está también la regla y la falta, ¿no? Vos me decís, claro, me estás acosando y yo digo, no, pero no te estoy acosando. Bueno, por eso yo le llamo la delgada línea roja, porque claro, hay que ver dos temas. Un mal ambiente laboral no significa que haya acoso laboral. Ah, importante. Un mal ambiente laboral, un ambiente de porquería para trabajar, sí, donde hay presión, donde hay... yo no digo gritos, bueno, eso ya lo pondría un poquito, lo separaría para otro cajón. Se entiende. Pero donde se trabaja de una manera ardua, donde las cosas si no son así no salen, eso es un tema, pero para que se configure, para que exista esta figura del acoso laboral, ahí ya nosotros tenemos normas, tenemos definiciones y tenemos una nueva norma de la OIT, de lo que estaba hablando recientemente, que Uruguay lo ratificó. Entonces, para ordenarnos un poco, ¿cuándo estamos frente a abuso laboral? Podemos decir un poquito antes que el abuso laboral es violencia. Entonces nosotros, si yo tuviera un pizarrón acá, pondría violencia. Bien. El abuso es violencia. Entonces de ahí podemos sacar flechas y decir, bueno, una forma de esa violencia, un ropaje, las vestiduras de esa violencia, puede ser acoso sexual, acoso moral, acoso racial. Entonces ahí sí vamos a estar en lo que es un abuso laboral. Es todo lo que excede a lo que es el trabajo en sí. Entonces, yo me vine preparada. Por supuesto. Y vamos a leer, como yo te comentaba, la OIT tiene una convención, la número 190,
que Uruguay fue el primero en ratificarlo. mirá. Y eso es un gran... Mirá. Habla de lo que es nuestro país en materia de normas, en materia de derechos para los trabajadores, ¿no? Para el mundo del trabajo. Entonces, la define... Esto que yo voy a leer es la Convención 190 de la OIT, Bien. que Uruguay la ratifica. ¿Qué significa que la ratifica? Significa que mediante una ley la hace propia. Luego va a legislar todo lo que mandata el convenio, pero que de principio la absorbe, la hace ingresar a nuestro sistema jurídico. Bien. Entonces, ¿cómo define? Dice, la expresión violencia y acoso en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiestan por una sola vez o de manera repetida, Mira. que tengan por objeto que causen o sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual, económico e incluye la violencia y el acoso por razón de género. Y luego dice que la violencia y acoso por razón de género designa la violencia y el acoso que van dirigidos contra las personas por razón de su sexo o género, que afectan de manera desproporcionada a personas de un sexo o género determinado, incluye el acoso sexual. Bien. O sea, no es solamente acoso sexual, no es solamente por género. Ahora, acá tenemos, en esta definición, podemos responder tu pregunta. Sí. Conjunto de comportamientos, no es aislado. Sí, por ejemplo, nuestra Suprema Corte de Justicia entiende que si es acoso sexual, un solo acto configura el acoso laboral y que esa conducta configura. Pero es en el caso de sexual. Después Claro. siempre vamos a estar hablando de un conjunto de comportamientos Claro. que afectan al trabajador. Y si lo llevamos a tierra y si hablamos, vamos a hablar en criollo. Sí. Vamos a hablar en criollo. Vamos a hablar en criollo. Vamos a hablar en criollo. Me parece espectacular. Para que todos puedan entender lo que están... Porque esto es una pequeña Claro. introducción. A ver, estos casos son... se analiza y se estudia caso a caso. Lo que nosotros estamos haciendo es un mapa con Sí, un por círculo que supuesto. diga, usted está aquí. Por supuesto. Es muy, es muy general, pero esto es, por ser un tema tan delicado, tiene que ser estudiado caso a caso. Vamos a llevarlo a tierra con un ejemplo. Una persona trabaja en una tienda, su horario termina a las 7 de la tarde, viene el encargado, y 7 menos 5, no, porque tenés que lavar las vidrieras, tenés que lavar la vereda, tenés que lavar una vez. Puede ser, porque capaz que al otro día está pasando algo que necesitan tener una vez. Se entiende. Porque, se entiende. porque el una excepción. trabajo Una excepción. hay también un espíritu de colaboración. Por supuesto. Tiene que existir. Pero ¿qué pasa si eso se repite cotidianamente? Pero yo veo que a otros compañeros no, que otros compañeros se ponen la campera, marcan el reloj y se van. Y yo lo puedo tomar como abuso. Me pregunto ahora con este ejemplo. Sí, claro. Como abuso laboral. Y sí, todo lo que excede y está por fuera de lo que es un relacionamiento normal y de lo que son las tareas para las que fui contratado. Eso te voy a preguntar también. Eso lo podemos llevar a las tareas que uno tiene que Sí. desempeñar dentro de su trabajo o por lo Sí. cual está contratado, ¿no? Sí, por lo cual está contratado. Si yo continuamente me están pidiendo que haga algo para lo cual no fui contratado, y bueno, eso es una alarma, eso es algo que uno puede decir, ¿qué está pasando acá? Otras cosas son el vacío. Es, por ejemplo, pedir tareas y no dar las herramientas. Ah. Eso es muy interesante, ¿eh? Claro, es pedir tareas bajo un, vamos a decir, presión, hay que hacer esto, porque si no pasa tal cosa. Sí, pero no tengo las herramientas, no cuento con ayuda, no sé cómo hacerlo. Los vacíos laborales también. Es decir, acá no estamos hablando solamente de gritos. Sí, Estamos sí, sí. hablando de un sistema de relacionamiento, pero que tiene que existir el abuso. No estamos hablando, hay que diferenciar muy bien lo que es un mal ambiente Sí, claro.
A mí no me gusta usar la palabra tóxico porque Sí. los términos cuando ya se usan para todo ya Sí. pierden la especificidad. Se entiende, claro. claro. Es como la mayonesa. No, los ambientes laborales no son tóxicos. Pueden ser correctos o no correctos. Claro. En lo personal pienso que el ambiente de trabajo debe ser correcto. Bien. Porque uno va para una tarea a colaborar con la mejor de las intenciones, pero en un marco de respeto mutuo. No solamente mutuo. Bien, en el caso del abuso laboral, no tiene que ser necesariamente de un jefe hacia su empleado, porque puede ser de empleado a empleado Sí. y puede ser de un encargado a Sí. empleado, ¿no? Puede ser también que un conjunto de funcionarios, a ver, siguiendo hablando en criollo, le hagan la vida imposible a un encargado. Ah, Porque el encargado también es un trabajador. también. Claro. Y a ver, y pasa. Y pasa. Entonces esa persona, ¿cómo está trabajando? ¿En qué grado de estrés está trabajando? ¿Cómo desempeña su trabajo? Lo que en criollo decimos serrucharle el piso. Y ¿por ahí? bueno, desarrollarle el piso es abuso laboral. Bien. Y también está el horizontal, que es entre compañeros. Porque no es solamente un tema jerárquico de que el encargado abusa. Claro, El porque encargado- la imagen que uno se hace Claro. es del dueño o el Claro. encargado hacia el Claro, empleado, ¿no? pero no. No. Es horizontal. Generalmente cuando y eso está estudiado, eso lo pueden, hay mucho material en internet. Yo no lo traje para no llenarnos de papeles, sí. porque bueno, esto es una conversación de que generalmente cuando se da entre compañeros son grupos, vamos a ver, todo entre comillas, ¿no? Vamos Sí, a sí, llamar, sí. los atacantes es en grupo y el atacado es uno solo. Eso ya se ha visto, ya está demostrado. Hay muchísimo estudio, son estudios donde entra la psiquiatría, donde entra la psicología. Claro. Son estudios que se desarrollan, tomaron mucha fuerza sobre la década de los 80, porque, bueno, a raíz de la Segunda Guerra Mundial y de personas instruidas, personas de todas partes de la sociedad siguiendo ideas locas, en la academia surgió la pregunta de decir, ¿cómo puede ser esto? Y bueno, sí, es parte inherente. Sí, hay también ser una humano. estigmatización a denunciar a veces el acoso laboral. Te pongo un ejemplo, ¿no? Sí. Acá hablando entre nosotros, ¿no? Primero, porque los demás los pueden ver como alguien que por ahí puede ser problemático, entre comillas. Sí, Y el sí, otro sí. es, a veces, bueno, está, yo voy a abusar, por ejemplo, si viene por parte de un jefe o de una empresa, voy a denunciar a la empresa por maltrato. Digo, si yo lo denuncio, no me van a tomar en el otro lado. También existe ese miedo también. Bueno, esta llave que tú me das abre otro mundo, otra puerta, de que nosotros tenemos por ley la protección de los que aportan prueba Ah, para las investigaciones. Entonces, para direccionar un poquito, el tema de la investigación es así. Vamos a ver qué tenemos en marco normativo en Uruguay, un poquito, Sí, poquito sí, por sí. arriba. No, pero está bueno verlo. Sí. Sí, estaría bueno. Porque también eso es algo de que, bueno, todas las personas piensan así. Si uno no tiene, no es Claro. operador del derecho, obviamente que se piensa así. Entonces tenemos, por un lado, este convenio que yo leí la De la OIT. definición que dan ellos, que está ratificada, pero tenemos otras leyes que nos ayudan en este caso. Tenemos la ley de acoso sexual, tenemos la ley de no discriminación y tenemos la ley de violencia hacia la mujer basada en género, Ujú. que también habla de la violencia laboral y también tiene un artículo especialmente para ello. Bien. Entonces, como ves, hay
hay una estructura donde soportar. Un marco normativo. O hay un marco normativo que es muy, muy importante y muy rico. O sea, acá bueno, no me quiero ir por el tema de cómo se va integrando el derecho en el caso de que... Sí. Pero tenemos un marco normativo fuerte. ¿Qué pasa con lo que tú decís de la persona que dice yo no quiero denunciar porque después pueden tomar represalias contra mí? Bueno, eso está previsto. Entonces, ¿qué pasa? Una persona, vamos a seguir hablando en criollo. Sí, sí. Y con el ejemplo... Por supuesto. Con el En criollo, ejemplo, bien. seguimos con Sí, la sí, tienda. Esta persona que a las 7 de la tarde y de muy malos modos, y esa persona le está afectando, hay una afectación a su vida de las cosas que le piden, de las cosas de que sus compañeros, por ejemplo, que esta persona sea de otro país y tomen esa referencia que es de otro país para estar continuamente haciéndole bromas, y que le afecte, le tiene que afectar y de una manera muy seria, y afecta de una manera muy seria, ¿no? Sí, Esto sí, es muy sí, serio. En lo personal siempre le digo que lo primero es hablar con la dirección, hablar con el encargado, hablar con el dueño. Siempre primero hablar y luego hacer un informe escrito, aunque sea una carta firmada. Lo primero, eso es lo primero, por dos razones. Uno, por el famoso agotamiento de la vía administrativa, que puede ser como una figura correlativa a cuando uno empieza un trámite, primero tiene que agotar las instancias. Entonces, bueno, lo primero es hablar. También es un tema humano, porque capaz que el dueño, que en definitiva va a ser el responsable de todo esto, Claro. no sabe lo que está pasando. O capaz que trabaja en el lugar y por justamente llevar el negocio adelante, es el que tiene que ir al banco, es el que tiene que ir a pagar las facturas, es el que tiene que ir a comprar mercadería, y cuando se va, no sabe lo que está pasando. Entonces lo primero es esa instancia. La segunda instancia, si esta no resultó, es ir al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Y acá es donde me adentro a la pregunta que tú hiciste. El Ministerio pasa las actuaciones enseguida a la Inspección General de Trabajo. Y la Inspección General de Trabajo toma cartas en el asunto inmediatamente y empieza una investigación. Va al lugar a recabar informes. Entonces, por ley, y ahora sí te respondo exactamente la pregunta, por ley, el que aporta datos le van a preguntar, le van a decir, bueno, ¿qué vio? ¿Cuándo pasó? Y las preguntas que el inspector sienta que son necesarias para hacer la idea de configurar el hecho. Claro. Esa persona no figura el nombre, Ah, es bien. por número. Bien. Esa persona nunca vas a ver fulanito dijo esto, menganito, y es por una ley. Bien. Sí, para proteger la integridad. Para proteger la integridad. Y luego, siguiendo un poco la línea de la ley de abuso sexual, la 18581, no me gusta decir, no tengo memoria para los números, pero no me gusta decir mal los números, entonces, claro, la 18561, la persona que aporta datos está protegida, no se la puede despedir. Creo que acá el artículo de la ley dice 180 días que no se la puede despedir, y si se la despide, se asume que se la despidió como represalia, y eso es un despido abusivo. Entonces vemos que hay un marco de protección para el día a día, para lo común y para lo que las personas dicen, bueno, si hablo, me quedo sin trabajo, si denuncio, no. Y es más, yo primero hablar y tratar de solucionar muchas veces situaciones que son muy feas y que sí configuran el abuso laboral, se pueden solucionar hablando. Claro. Porque, a ver, también puede ser, quizás no por un tema de bondad, quizás simplemente por un tema de estrategia, vamos a llamarlo, porque el empleador o el dueño sabe que, bueno, que hay consecuencias. Claro. En este momento hay consecuencias. También en el tema de las personas que
que denuncia. ¿Cómo sería la forma adecuada de proceder frente a un abuso? ¿Se debería asesorar legalmente, por ejemplo, con un abogado, o directamente va al ministerio? Bueno, es una muy buena pregunta. Eso es un tema tan delicado y afecta la esfera privada de la persona en un ambiente laboral. Claro. O sea, Sí, no estamos hablando de algo, de un elemento técnico. Estamos hablando técnico en el sentido de que, no sé, me están bajando de categoría o no me pagaron el aguinaldo. No, estamos hablando de algo de que la persona en un momento puede pensar que lo están... que se están abusando de él, y sin embargo después uno empieza a desgranar todo y no. Eso Claro. es un trabajo que, bueno, no es de los mejores. Yo lo que aconsejo es siempre hablar. Luego sí asesorarse, plantear bien la situación, plantearlo sin pelos en la lengua, contar todo, como dicen, ¿no? Que no se le... Al policía, ¿cómo es que dicen? Que al policía... a alguien no se le puede mentir. Sí, sí. Bueno, en este caso, explicar todo, que el abogado entienda bien cómo es la situación y después proceder. Claro. Pero sí, lo que tiene esto es que puede ir al ministerio, y en el ministerio también va a ser muy bien asesorado. Claro, también está el abuso laboral, en otro sentido, del empleado hacia el patrón también. Puede existir eso, ¿no? Por ejemplo, en el tema de... Bueno, si mi empleado no está abusando de eso, ¿yo puedo despedirlo y no tener consecuencias? No, lo que pasa es que el empleador tiene la potestad de despedirlo. Sí, pero si tiene contrato también. Claro, el despido, claro, eso es otra de las cosas. Digo, a ver, porque si empleador, si es un abuso de la persona, yo no lo despide. Pero bueno, pero tiene que darle todo. Lo despide y puede configurar una notoria mala conducta, ese abuso. Entonces lo despide, pero no lo indemniza. Bien. Entonces, ¿qué pasa? El patrón, vamos a decirlo de una manera, el dueño, como que tiene poder de despedirlo. Lo despide, por más que tiene un contrato de trabajo, pero la potestad es despedirlo. Ahora, después hay varias clases de despido con diferentes indemnizaciones. Bien. Pero si yo soy empleado y estoy abusando continuamente en mi lugar de trabajo de materiales, de elementos, o soy yo el que causo un ambiente claro, absolutamente negativo, ahí me despiden. Y bueno, y tiene consecuencias para el trabajador. Pero ¿qué pasa? Acá estamos viendo dos posiciones. Estamos viendo que el trabajador es la parte más vulnerable. Sí, claro. Y estamos viendo que por una configuración de ese sistema, no puede trabajar. Porque las consecuencias, y eso también está demostrado, las consecuencias del abuso laboral es ausentismo, enfermedad, estrés, ansiedad. Tiene consecuencias que, es más, a raíz de estas consecuencias, es que en eso que yo nombraba de la Unión Europea, fue que empezó a poner los ojos y decir qué está pasando en el mundo del trabajo. Claro. Bueno, también trabajar más horas de las establecidas. Por ejemplo, si vos tenés un trabajo de 8 horas, trabajar 12 horas también es un abuso, aunque lo pactes. Hay que verlo caso a caso. Claro. Pero sí, claro. Si a mí, yo veo que todos mis compañeros se van y me dicen, vos te quedás, y no. Claro. Pero en el sentido de que, bueno, vos tenés un trabajo de 8 horas y por 3 meses te tenés que quedar 12 horas. Bueno, pero eso... ¿Puede configurar un delito? No, porque es justamente el mundo variable del trabajo. Puede ser que le sirva a las dos partes, puede ser que sea un patrón de que siempre estuvo con sus empleados y por determinada razón le pida y le diga, durante 3 meses yo te pago, pero necesito esto. Pero eso con consentimiento. Claro, eso no es abuso. Claro.
¿Y hay consecuencias si vos haces una denuncia falsa? Bueno, eso es otra excelente pregunta. Sí, hay consecuencias. Bien. ¿Y ¿Cuáles serían esas consecuencias? Y bueno, puede configurar una notoria mala conducta. Bien. ¿Eso queda en la historia del trabajador laboral? Eso yo no sabría responderte. Bien. Pero lo que te puedo decir es que hay que tener cuidado con las falsas denuncias. Bien. No. Primero, por un tema de respeto hacia quien lo sufre. Lo primero. Es una figura que es, como te decía al principio, es espinosa, dolorosa, tiene muchísimas consecuencias. Entonces uno no lo puede tomar a la ligera. Todo esto que nosotros estamos hablando del marco normativo es mucho trabajo, mucha conciencia social y mucha protección al trabajador. Entonces me parece que es al revés, que esto hay que valorizarlo y que toda la fuerza laboral pero cuando yo hablo de la fuerza laboral hablo de todos los conjunto. De todo el conjunto. Entonces me parece primero eso, después que sí tiene consecuencias, porque si yo me hago el vivo y digo no, yo denuncio, digo que no sé qué, empieza una investigación, se hace perder tiempo, capaz que hay sanciones, puede haber no me sale la palabra, resarcimiento económico, pero esto se investiga serio. Claro. Acá hay una investigación que es seria. Y todo eso después, bueno, se puede ir para un resarcimiento de daños contra quien hizo la falsa denuncia, y también puede ser obviamente despedido por notoria mala conducta, que era como que te nombraba, que no se lo indemniza. Claro. Bueno, lo importante es que esto está legislado, que tiene solución y que bueno, Sí. Y que a veces por esos miedos no se puede, la gente no se anima, pero que hay un marco normativo que lo apoya, lo avala y que va a tener garantías, ¿no? Va a tener garantías, se va a sentir apoyado, va a estar protegido, pero tiene que tener, lo que yo digo, la espalda emocional para activar. Claro. Y para defender su lugar de trabajo. Porque yo creo que si vamos a la raíz se trata de eso. ¿Ah? Se trata de, este es mi lugar de trabajo y yo lo voy a defender. Porque el abuso en el lugar de trabajo debe ser de las cosas más ruines que pueda hacer el ser humano. Totalmente de acuerdo. Bueno, Erika, muchísimas gracias por habernos acompañado. Te esperamos para otras, me encantó. Vamos a tener que hacer varias más. No, lo que tenemos que hacer es que, bueno, porque si no esto se va muy largo, es del otro lado del mostrador. Sí, por supuesto. La próxima entrega hacemos el otro lado del mostrador. El otro lado del mostrador, que es el empresario, el dueño de un local comercial, qué puede hacer para ayudar, para prevenir, para mejorar el ambiente, para recibir informes. Eso también, así vemos los dos lados. Bueno, mencioné tu estudio para que la gente también lo pueda buscar por la red. Igual van a quedar aquellos que ven en YouTube pueden verlo en gráfico y lo van a ver también en los comentarios, en los detalles, y ahí pueden encontrarlo, pero mencionarlo para Jack hacer Arocha y Asociados, Estudio Jurídico Notarial. Estamos en la calle Ituzaingó, 1324, escritorio 305, y mi celular es 094 22 10 84. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Erika, y nos reencontramos la próxima. Muchísimas gracias por la invitación.